es la conexión que nosotros tenemos, con el Creador, ¿no? Es la conexión que nosotros tenemos con nuestro Creador, con el Señor. Bueno, y para empezar, ¿qué es la oración? ¿No? Orar es hablar con Dios, es una comunicación íntima con Dios. Nosotros tenemos la oración para comunicarnos con el Padre. A mí me gusta pensar que la oración es donde nosotros peleamos nuestras mejores batallas. No sé si escucharon algunas canciones, ¿no? Ahí es donde peleo mis mejores batallas, ¿no? Porque orar realmente es hablar con el Creador, ¿no? Es transmitir todo lo que sentimos, ¿no? Y tenemos acá unos puntos. ¿Alguien pudiera estar buscando Mateo 6:6? ¿Quién tiene su Biblia? Y me dice yo, para que ya lo tengamos en cuenta, ¿quién va a leer? Yo, Silvina. Ya, perfecto. Yo te digo cuándo puedes leer. Ya, gracias, Silvina. Bueno, y tenemos unos puntos, ¿no? La oración, primeramente, es un medio para protegernos, ¿no? Segundo, la oración es un medio para expresar todo lo que está en nuestro corazón. A mí me gusta ver que la oración, para compararlo, es cuando uno está hablando con un amigo, ¿no? Y cuando uno habla con un amigo, uno muestra sus dolencias y le explica qué le duele, y es una intimidad que tiene con un amigo. Cuando uno está hablando con un amigo, tiene intimidad con esa persona, ¿no? Cuando nosotros conocemos a alguien, nosotros primero nos presentamos, decimos, hola, mi nombre es tanto, ¿qué tal? Mucho gusto. Y ahí se va desarrollando una amistad, ¿no? Y si Dios quiere, ¿no? Una amistad fuerte, ¿no? Y ahí se forma una intimidad. Pero ¿cómo se forma una amistad? Con diálogo, ¿no? Conociéndose. Así se forma una relación, comunicándonos. Y yo creo que es lo mismo con la oración. Así como nosotros tenemos nuestros mejores amigos, ¿no? Y nosotros recurrimos a ellos cuando estamos mal y aún cuando estamos felices, así es la oración. Y cuánto más nosotros deberíamos comunicarnos con el Señor cuando estamos mal o cuando estamos exuberantes de alegría, ¿no? Y quiero que podamos tener eso en cuenta. Como decía, la oración es un medio para protegernos. En Mateo 26:41, aparte, si bien alguien pudiera buscarlo, Mateo 26:41. Yo, Irene. Ya, ¿puedes leerlo, por favor, Irene? Mateo 26. Sí, 41. 41. Bien, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Exactamente. Gracias, Irene. Este fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para cómo librarnos de la tentación. Y no solo a sus discípulos, ¿no? Esto viene a nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, la oración es un medio para protegernos, ¿no? Un medio para protegernos de la tentación, para protegernos de todo mal que hay en este mundo, porque la carne es débil, ¿no? Nosotros somos pecadores, pero mediante la oración nosotros presentamos nuestras dolencias, nos protegemos y pedimos fortaleza para enfrentar, ¿no? La tentación, para enfrentar el día a día, para darnos fuerzas, ¿no? Es, como decía, un medio de comunicación extremo con el Señor. Y la oración es un medio para expresar todo lo que está en nuestro corazón. Así como yo ponía el ejemplo de los dos amigos que crearon un vínculo mediante el diálogo, así creemos con el Señor, con nuestro papá, ¿no? ¿A quién más recurrir que al Señor? ¿A quién más presentar nuestro corazón que al Señor? ¿No? El hombre falla, yo fallo, el hombre va a fallar y nos va a decepcionar y nos vamos a decepcionar nosotros mismos, pero quien nunca va a fallar es el Señor. Aún nuestros mejores amigos, cuando nosotros vamos a contar nuestras dolencias, nos fallan, pero el Señor nunca falla, ¿no? ¿Y a quién más recurrir que al Señor? Y ahora quisiera que Silvina, ¿puedes leer Mateo 6:6, por favor? Claro.
Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén, amén. Gracias, Silvina, ¿no? A mí me encanta este versículo, porque ahí muestra, ¿no? Muestra a la persona yendo a su cuarto, cerrando la puerta y entrando en intimidad con el Señor, ¿no? Ahí es donde yo digo que uno pelea sus mejores batallas, en la oración, en intimidad. Cuando queremos conocer a alguien, no vamos a, no sé, no vamos a un lugar súper bullicioso en donde no podamos hablar, ¿no? Porque si queremos conocer a la persona, queremos escuchar qué es lo que dice y queremos ser escuchados, ¿no? Entonces buscamos un lugar que no haya mucha bulla. Y así es lo mismo con la oración. El lugar más tranquilo, entra a tu cuarto, arrodíllate ante el Señor y entrar en intimidad, en oración, ¿no? Ahí está, la oración es un medio para protegernos, lo que leímos en Mateo 26:41, el consejo que le dio Jesús a sus discípulos, y la oración es un medio para expresar todo lo que está en nuestro corazón, sea bueno, sea malo, sea vergonzoso, sea de mucho orgullo, todo lo que está en nuestro corazón, cada rincón, ¿no? Para expresar todo lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo debemos orar? Y quisiera que quien pudiera buscar Filipenses 4, del 6 al 7, por favor. ¿Alguien lo encontró? Yo, Irene. Ya, perfecto. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sin cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses, ajá, creo que. Yo lo tengo. ¿Ya? ¿Puedes leerlo, por favor? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, amén, ¿no? Entonces acá tenemos una pequeña pregunta. En lugar de estar preocupados, ¿qué debemos hacer? Orar. Regocijaos en el amén, exactamente, orar, ¿no? En lugar de estar preocupados, ¿qué debemos hacer? Como dice Filipenses, regocijaos, estar contentos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Qué poderosa palabra, ¿no? En lugar de estar preocupados, el Señor nos dice, regocíjense, ¿no? Presenten vuestras peticiones en el Señor, presenten su corazón. Y la paz que excede todo entendimiento estará con ustedes, ¿no? Como dice en Lucas 11, pedid y se los dará. Buscad y hallaréis, ¿no? Vamos a leer más adelante Lucas 11. Entonces, ¿qué mejor lugar para presentar nuestros dolores, nuestras peticiones que en el tiempo de oración, ¿no? Y ahora quisiera que todos podamos ir a Lucas 11 para que podamos seguir. Lucas 11. Aquí está. Jesús y la oración, ¿no?
Y de acuerdo a este capítulo, yo les voy a leer hasta cierta parte y vamos analizando cada punto, ¿ok? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿No? Este es Lucas 11, es hasta el versículo 4. Entonces Jesús explica que toda oración tiene que incluir primeramente la adoración a Dios, ¿no? Santificado sea tu nombre. ¿Por qué la adoración a Dios, no? ¿Por qué? A ver, alguien que me quisiera responder, ¿por qué cuando vamos a orar tenemos que primeramente adorar al Señor? ¿Quién quisiera responderme esto? ¿Nadie? Honrar y glorificar su nombre en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, ¿no? Él nos ama con celo, nos ama con un amor incondicional y desea que correspondamos ese amor voluntariamente, ¿no? Santificado sea tu nombre, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Esa va la parte de la gratitud. Gracias, Señor. Santificado sea tu nombre por todas las cosas que hiciste. Santificado sea tu nombre, Rey de Reyes. Adoración a Dios, primeramente. Luego, desear que su reino venga a nuestras vidas. Él desea no ser solo nuestro Salvador, sino nuestro Rey y señoreará en toda nuestra vida y circunstancia. Desea un corazón que se rinda y anhela sus planes para nuestra vida, ¿no? Cuando se refiere al reino, venga su reino a nuestras vidas, significa que el Señor reine en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre cuando oraba de chiquita, yo pensaba, uy, Señor, que venga el reino, descienda en la tierra y que estemos acá todos bien, ¿no? Pero que su reino venga significa que Dios tome pose en nuestras vidas, que Él reine 24/7 de todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Reina, venga tu reino a mi vida. Sé tú el que gobierne todo lo que soy. El siguiente punto. Que su voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Para que su voluntad sea cumplida, nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Primeramente, nosotros tenemos que cumplir sus mandamientos, ¿no? Para que su voluntad sea cumplida en nosotros, creer que sus voluntades y planes son mejores que los míos, ¿no? Creer que todo lo que Él tiene para mí, que el plan diseñado que Él tiene, el plan que el Señor diseñó de Loise es perfecto. Que no afanarse. Señor, yo quiero esto. No, pero sus planes son mejores que el mío. Sea tu voluntad hecha en la tierra como en el cielo, significa que su voluntad sea hecha sobre mi voluntad, que su voluntad para mi vida sea hecha primeramente, ¿no? Y luego vienen las peticiones. Por si acaso, no es en orden, ¿no? Esto no es como, tiene que ser así, sí o sí en este orden, ¿no? Como yo decía, la oración, es una conversación íntima, ¿no? Pero esto tiene que contener según Lucas 11. Luego vienen las peticiones. La dependencia que nosotros tenemos de nuestro Señor, a esto se refiere peticiones, ¿no? Depender de Dios, no depender del mundo. Si nosotros dependemos del mundo, uy, estamos fritos, ¿no? Si nosotros ponemos nuestras peticiones en el mundo, ¿qué vamos a hacer? No funciona. Entonces, pedirle al Señor, acá viene el presentar nuestros corazones quebrantados al Señor, presentar nuestro corazón también regocijados al Señor. Señor, quisiera tanto pasar este examen, Señor. Estoy cansada de estudiar. Por favor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, ilumina, Señor, esta mentecita para poder pasar este examen. O Señor, acá te presento la enfermedad de mi padre, acá te presento la enfermedad de mi familia. Te pido, Señor, poner en los pies del Señor nuestras peticiones. En el extremo de enfermedad, hasta el extremo de ayudarnos en un examen, ¿no? No tiene, ¿cómo puedo decirlo?
no hay petición que no sea, que no sea válida, ¿no? Todas las peticiones son válidas. A mí me encanta porque yo digo, Señor, estoy nerviosa, quítame el nerviosismo, hasta para eso. Ay, Señor, ¿cómo quisiera viajar a este país? La verdad es que me encantaría, no sé, presentar todas nuestras peticiones, hasta las más chiquitas, hasta las que pensamos que no son importantes, presentarlas al Señor porque al Señor les gusta, le encanta que nosotros dependamos de Él. Rasgar nuestros corazones delante del Señor, presentar todo lo que nuestro corazón anhela y el Señor responderá con un sí, con un no o con un aún no es el tiempo, ¿no? Pero el Señor responde, ¿no? Amén. Y luego viene la parte, confesión de nuestros pecados y practicar el perdón con otros. El Señor desea que nosotros nos acerquemos con corazón sincero y humilde que perdona. ¿Por qué? Porque ¿a quién me puede decir por qué? Porque el Señor desea que nuestros corazones lleguen con corazón humilde y que perdonan. A ver, ¿quién me quisiera responder esto? Creo que es por nuestro propio bien, ¿no? Porque Él nos ha dado un ejemplo aquí en la tierra y dice que lo imitemos. Y Él ha podido perdonar, o sea, lo peor de nosotros. Entonces espera que como sus hijos sigamos ese ejemplo. Exactamente, exactamente, ¿no? El Señor nos perdonó a nosotros, pero a todos, ¿no? Hasta los que van a venir, a todos, a completamente todos nos perdonó. Cargó en esa cruz de madera todos nuestros pecados. Y si el Señor pudo perdonarnos, siendo lo peor de lo peor, nosotros también tenemos que perdonar. Y como decía la maestra Isabel, para nuestro propio bien, ¿no? Pensar, voy a pedir perdón y voy a perdonar para mí mismo, si es que nos cuesta para la otra persona, ¿no? Entonces, el perdón, yo creo que es la clave de todo, ¿no? Porque el Señor nos perdonó y murió y resucitó en la cruz. Y sin perdón, no hay amor. Sin perdón no hay conexión, sin perdón no estaríamos acá. El perdón es lo que libera nuestros corazones, porque este mundo está lleno de maldad, lleno de confusión día tras día. Pero el Señor aún así nos perdona. Nosotros fallamos día tras día, pero podemos llegar mediante la oración a pedir perdón y renovar día tras día esta relación que tenemos con el Señor, ¿no? Mediante el perdón. Ya no tenemos que hacer un sacrificio al año para limpiar nuestros pecados, ¿no? Antes se hacía un sacrificio al año para que se agarraba un becerrito, el mejor, el más blanquito, el más bonito, para que todos nuestros pecados sean perdonados. Ya no necesitamos hacer eso, ya no necesitamos hacer un sacrificio al año. Tenemos nuestra vía directa mediante Jesús, mediante la oración, ¿no? Para pedir perdón y perdonar. Jesús murió para que nosotros tengamos ese camino directo al Padre. Nadie viene a mí, nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús, ¿no? Esa es nuestra vía directa para Dios. Nosotros, cuando Dios, a mí me gusta pensar esto, cuando Dios nos ve, Él ve la sangre de Jesús. Cuando Dios nos ve, ve a Jesús. Entonces nos perdona, ve, nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, cuando Dios nos ve, ve a Jesús, ve la sangre de Jesús cubierta en nosotros y somos perdonados. El siguiente punto, como leímos en Mateo 26:41, que nos libre de la tentación y del mal, ¿no? Caemos 24/7, yo puedo decirlo, uno cae día tras día tras día, pero mediante la oración nos ayuda, que nos libre de la tentación y del mal, ¿no? Como los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo podemos lidiar con la tentación? Y Jesús les responde, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y por último, acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué acción de gracias? ¿Quién quisiera responderme esto? ¿Por qué tendríamos que tener una acción de gracias en nuestra oración?
Porque es lo mínimo que podríamos hacer, ¿no? Es Sí, lo mínimo. sí, exactamente, es lo mínimo que podríamos hacer. Cuando nosotros vamos a estar con un amigo y estamos mal y nos escucha llorar toda la tarde, nosotros nos sentimos agradecidos, ¿no? Que tenemos esa persona, ese amigo que nos escuchó. Cuánto más el Señor que está con nosotros día tras día. Cuánto más el Señor que nos da el aire para respirar, que pone la comida en la mesa, que nos ama con un amor que no da para explicar. Cuánto más nosotros presentar nuestra acción de gracias. Cuánto más, ¿no? Y ahora quisiera que leamos de Lucas 11, los últimos versículos, desde el 9 hasta el 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No? Entonces, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso esta vía libre de conexión, qué hermoso esta intimidad que podemos tener con el Señor, ¿no? Clamar, cerrar la puerta de nuestro cuarto y clamar y orar con el Padre, tener este tiempo de intimidad para que nos dé fuerza, para que nos ayude en lo más mínimo que creemos que es, como ayudarnos en un examen, o en lo más pesado que creemos que no tiene salida, como la enfermedad. Qué hermoso es tener esto libre mediante Jesús, ¿no? Y ahora José Miguel nos va a explicar cómo tener un devocional, pero hacerlo día tras día es diferente. Yo experimenté una etapa en donde dejé de orar y uno se siente, yo me sentía como que algo falta, sentía cansada, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas. Es como cuando uno está comiendo bien durante más o menos un mes y luego le mete la chatarra y siente como el cuerpo ya se había acostumbrado a comer bien, ¿no? Y ahí se siente mal ya comiendo chatarra. Es como una desintoxicación, ¿no? Entonces, qué hermoso es tener esta vía libre, qué hermoso es saber que el Señor está dispuesto a nosotros porque nos ama, no por merecer, porque nos ama. Y no deberíamos desperdiciar, como dice acá, una frase de Charles Spurgeon, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Y debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Insalubre significa desfavorable, malo, ¿no? Que no conviene. Entonces, tan mala condición. ¿Cómo desperdiciar ese tiempo, esa conexión que tenemos con el Creador? Jesús amado. Es el creador de todo. Tenemos libre acceso a quien creó ese arbolito que hay atrás de mi ventana. Entonces, quisiera que guarden esa palabra en su corazón. Y ahora vamos a escuchar, ¿no?, a José Miguel, que nos va a enseñar cómo hacer un devocional de oración. ¿Ya? Gracias. Ahora voy a dejar de compartir un ratingo. Ya. Gracias, lo hice. Muy buenas tardes a todos. Quisiera saber si Samuelson me puede ayudar, por favor, a compartir su pantalla. Pasa que yo no estoy en mi domicilio, así que te pido ayuda. Gracias. Primeramente, ¿no? Buenas tardes a todos. Voy a hablar del tema de devocional, ¿no? Cómo hacer un devocional. Dios es un Dios de relaciones. Todos tenemos relación con Dios, ¿no? O sea, la idea es buscarlo. ¿Puedes cambiarla, por favor, Samuelson? ¿Qué es un tiempo devocional? Primeramente, ¿qué es devocional, no? Viene de la palabra devoción. Y según el diccionario, la devoción es una dedicación no profunda, un apego hacia una persona, una adhesión
o aprobación para cualquier propósito, ¿no? ¿Qué es un tiempo devocional? Es una cita diaria con Dios. Debe ser diaria porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con Él, ¿no? La madurez no viene de un día para el otro o al instante, sino se cultiva día tras día. Eh, Uno lo llaman la hora quieta, ¿no? Porque es un tiempo de esperar delante de Dios para que nos hable a través de su palabra y después responder en oración, ¿no? El tiempo devocional es una cita diaria, ¿no? Que tenemos que tener con el Señor. Es como cuando nos citamos con alguna persona a un restaurante y como no sé, queremos irnos lo más presentable posible, lo más simpático posible. Así hay que estar todos los días con el Señor, ¿no? Levantarse y pensar, pues hoy quiero encontrarme con el Señor, quiero encontrarme limpio, sí, ¿no? Es una cita hermosa con nuestro Creador. Así podemos estar más en comunión con Él, ¿no? Samuelson, ¿puedes pasar a la otra, por favor? ¿Qué importancia tiene un tiempo devocional? Si alguien me puede ayudar buscando Josué 1:8, por favor, me avisa quien lo tenga. Yo, puedo leer. Por favor. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Importante lo que dice, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca el Señor nos manda a no portarnos, ¿no?, de su palabra, sino, sino que de día y de noche meditarás en Él. Él nos ordena, o sea, no, ¿cómo se dice? O sea, nos ordena que de día y de noche, o sea, meditemos, ¿no? Nos manda a meditar en su palabra, a estar en comunión con Él de día y de noche, ¿no? O sea, mejor si hacemos nuestro devocional cuando empezamos el día, porque así estamos todo el día meditando en lo que nos dice el Señor y así no estamos muy en el mundo, ¿no? Para, para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, nos manda a obedecer el Señor, a obedecer su palabra. Y sigue, ¿no? Que nos va a ir bien en todo lo que hagamos si obedecemos su palabra. Así estamos mayormente en comunión con Él, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar buscando el Salmo 63:1? Amén. Por favor. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Gracias. Esto lo escribió el rey David, ¿no? Imagínense a alguien, un rey, o sea, que él solo manda y está hecho, digamos, ¿no? Y aún así él se arrodilla, ¿no? Y dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, cuando eh, cuando nos despertamos y, ¿cómo le explico eso? Cuando despertamos y vamos a ir a nuestra universidad o el trabajo y no nos duchamos, ¿cómo nos sentimos en el lapso del día? Nos sentimos sucios, un poco pegajosos, ¿no? La mejor forma de hacer un devocional es en la mañanita porque el rey David de madrugada, digamos, lo buscaba. Ya sabía que todo el tiempo, todo el día iba a estar más limpia su alma, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, buscarlo temprano, igual. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, tiene que buscar al Señor. En Mateo 4:4
perdón, Mateo capítulo 4, versículo 4. Ese lo voy a leer yo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando salimos de nuestra casa sin desayunar, sea donde sea que vayamos, llega a las 10 de la mañana y supongo que ya la mayoría ya tiene hambre, ¿no? Eh, lo mismo es nuestra alma, ¿no? Nuestro espíritu tiene que alimentarse de la palabra del Señor, ¿no? Para poder seguir así hambriento. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca de Dios. Repito. Ya. Samuelson, ¿puedes pasar a la otra, por favor? ¿Verdad? Les voy a recomendarnos darnos 10 pasos para hacer un devocional. Eh, eh, el devocional es ese momento en que uno se para, ¿no? Uno se para para Dios, en el que lo separas en oración, alabanza, que lo separan para conocer más de la palabra del Señor, ¿no? Que es mediante la Biblia, ¿no? Cuando nosotros hacemos devocionales, especialmente diarios, que mantenemos esa constancia, nos permite conocer más del amor del Padre, ¿no? Nos permite tener un tiempo mucho mejor y agradable con Él, ¿no? Si no lo hacemos, es muy difícil que tengamos y experimentemos ese tiempo a solas con Dios, ¿no? El tiempo devocional nos permite armonizar nuestra vida, ¿no? En todos los aspectos. Es bien importante hacer devocionales, mejor si lo pueden hacer diario, ¿no? Porque igual los domingos cuando vamos al culto, decimos, bueno, voy a ir al culto, no voy a hacer mi devocional, digamos, ¿no? Igual tenemos que hacerlo, ¿no? Para tener mejor conexión con el Señor. Tienen que tener en cuenta que la manera de relacionarse con Dios de cada uno individualmente no es necesariamente de la misma manera que un pastor con Dios, ¿no? O un maestro, o mi líder, ¿no? Cada uno tiene una relación con Dios diferente. Por ejemplo, tener una relación con Dios es tener una relación como cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, si hay 5 matrimonios, no los 5 matrimonios tienen la misma conexión con Dios, ¿no? Cualquier, eh, todos los matrimonios funcionan de manera distinta y cada uno tiene su conexión con Dios, ¿no? Por eso es que es bien personal hacer su relación con Dios, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, porque hay personas que a mí me dicen, a mí me gusta cómo vos tenés esa conexión con Dios, pero cada conexión es diferente, ¿no? Por eso no es bueno compararnos, ¿no? Cada relación con Dios es única, personal, así que todas las personas vamos a tener relaciones distintas con Dios, ¿no? Pero ahorita le voy a explicar paso por paso, ¿no? O sea, cómo podemos tener una relación con Dios, ¿no? Primeramente, determinar un tiempo, ¿no? Perdón. Determinar un tiempo, ¿no? Hay que sacar un tiempo de tu tiempo, del tiempo que nos da Dios, ¿no? Hay que dedicárselo a Él. De ese tiempo podemos sacar 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, pero para comenzar, el que nunca ha hecho un devocional, ¿no? O el que no sepa cómo hacerlo, con 5 a 10 minutos basta para un aprendiz, ¿no? Uno nuevo. Con 5 a 10 minutos es más suficiente, más que suficiente para empezar a hacer un devocional. A veces hay personas que dicen, yo creo que 30 minutos es mucho, ¿qué voy a hacer en 30 minutos? No sé qué hacer en 30 minutos. Así que
yo puedo decirle que 5 o 10 minutos comenzando está bien, ¿no? Y cuando uno va avanzando en medio de cada devoción, 5 minutos le va a parecer corto, ¿no? Después van a querer meterle 5 más hasta que realmente tienen esa conexión con Dios, ¿no? En cada devoción diaria. 20 minutos a veces son cortos, ¿no? A veces vas a querer estar 30, 1 hora, hasta el tiempo que tu espíritu te pida, ¿no? Que estés con Dios. Así que comenzando con 5 a 10 minutos está bien, ¿no? Después tu espíritu va a tener hambre de querer estar más tiempo, estar sumergido en su presencia, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando determinemos un tiempo, nos responsabilicemos de estar en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si elegí a las 6 de la mañana, eh, a las eh, por ejemplo, elijo a las 6 de la mañana, ¿no? Es el tiempo que yo elegí, así que a las 6 de la mañana todos los días voy a estar ahí, ¿no? Estar responsable ahí leyendo su palabra. Así nos responsabilizamos, es como cuando nos responsabilizamos para ir al trabajo, ¿no? A las 8 de la mañana entro al trabajo, pues a las 8 vengo al trabajo. Eso nos hace más responsables y justos con el Señor, ¿no? Es importante que nosotros también tengamos responsabilidad con Dios, ¿no? Si a las 6 nos pusimos esa hora, pues a las 6 todos los días, ¿no? No quiere decir que porque ya son las 6:30, se me pasó la hora, ya estoy tarde, pues hacerlo a las 6:30, ¿no? Si te levantaste tarde, pero sí o sí hacerlo. No traten de hacerlo en su tiempo libre porque no van a tener, si lo tratan de hacer en el tiempo libre, eh, mejor si no lo hacen, ¿no? Mejor si se sacan un tiempito aparte. Les voy a decir por qué. Porque en el tiempo libre, porque cuando nosotros tratamos de tener un tiempo de nuestro tiempo libre con el Señor, el enemigo va a estar ahí para que no podamos tener ese tiempo, ¿no? Perdón, repito. Así que saquen el tiempo de donde no hay, ¿no? Así que para que lo hagan. Amazon, puedes cambiar de diapositiva, por favor. El número 2 es elegir un libro, ¿no? Y no cualquier libro, ¿no? Sino elegir un libro, capítulo, historia de la Biblia, ¿no? Acá venden libros que sirven para hacer guía devocional, ¿no? Son libros de 3 minutos en los que se pueden hacer un devocional diario, ¿no? Si están comenzando en esto. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor, Samson? Elegir un lugar o espacio, ¿no? Elegí esa imagen porque igual puedes hacerlo después del trabajo, ¿no? No lo recomiendo, pero igual puedes hacerlo después del trabajo, ¿no? Necesitas un lugar específico en tu hogar o fuera de tu hogar, en tu trabajo. Hay muchas personas que le gusta hacer su devocional en el parque, en su cuarto, en su patio. Sí, hay que elegir un lugar específico, ¿no? Para poder conectarnos bien con Dios. Todo depende de lo que uno quiera, ¿no? Sentirse cómodo, relajado y no tener distracciones, ¿no? También es importante que eviten tener el celular cerca, ¿no? Si lo tienen, pónganlo en silencio para que no se distraigan. ¿Puedes cambiar, Samuelson, por favor? El número 4 es preparar materiales, ¿no? Los materiales pueden ser un cuaderno, una libreta, algo para escribir, hay lápices, lapiceros, marcadores, para marcar algo que le interesó en la Biblia, ¿no? Y obviamente el material más importante es la Biblia, ¿no? Porque de ahí sacamos el libro, ¿no?
Esas son cosas opcionales, ¿no? Que pueden utilizar. Pueden usar el diccionario bíblico para no utilizar mucho su teléfono. Ya si no tienen eso, pueden usar su tablet, laptop y buscar en Google, ¿no? Si no tienen una palabra o algo. Y ahí lo buscan, ¿no? Así que una libreta para que anoten todo, ¿no? ¿Puedes cambiar, Samuelson, por favor? Esto es opcional, ¿no? Seleccionar una música, ¿no? Para, para su devocional, ¿no? Una música suave de oración y alabanza, para tener un ambiente más preparado. eh, una música para comenzar instrumental, ¿no? ¿Puedes cambiar, por favor, Samuelson? Como el número, este número es bien importante, ¿no? Como dijo Loise, es la oración, ¿no? Antes que cualquier cosa, en nuestro devocional es bien importante que oremos, ¿no? Una de las, una de las cosas que debemos pedir en esta oración es, ¿no? Es que nos ayude el Espíritu Santo a profundizar, ¿no? Lo que vamos a leer en la Biblia, ¿no? ¿Puedes cambiar, Samuelson, por favor? Leer un capítulo o versículo, ¿no? De la Biblia. Mm, perdón. Leer algo de la Biblia para poder conocer a Dios, eh, esta es la única manera que podemos conocer a Dios, ¿no? Y la voluntad del Padre. Ahora podemos elegir un capítulo de la Biblia, un libro completo, por ejemplo, leer Mateo 1 completito, ¿no? Pero si eso no funciona con uno, por ejemplo, conmigo no funciona, ¿no? Leo completamente el libro, quedo como que no lo entendí. Así que podemos leer versículos, ¿no? Podemos estudiar un versículo no dice tanto como lo hice al comienzo en Mateo, de un solo versículo hizo casi una prédica, ¿no? Eh, Se puede sacar de un versículo una sola predicación, ¿no? Inclusive de Mateo del capítulo 1, podemos dividirlo en 3 versículos primero. El lunes leer 3 versículos, el martes leer 3 versículos y el miércoles otros 3 versículos, así sucesivamente hasta que lo terminemos, ¿no? De esa manera es más fácil, ¿no? De explicarlo. Si lo dividimos por versículos y lo estudiamos y lo podemos entenderlo mucho mejor, ¿no? Es importante que no leamos por leer porque leer lo hace cualquiera, ¿no? Es importante que leamos, comprendamos y lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Puedes cambiar, Samuelson, por favor? Eh, Otro método igual es estudiar. Eh, bueno, en este paso hay mucho, ¿no? Estudiar, anotar, marcar y meditar. Son 4 cosas en un solo paso, ¿no? Es importante que lo que leímos, eh, elegimos un libro, lo leamos y estudiemos, ¿no? Hay que estudiarlo para entenderlo. Es importante que anotemos todo, ¿no? Por eso es importante la libreta. Anotemos, marquemos y subrayemos en la Biblia aquello que, que nos interesó, ¿no? Anotemos eso que nos llamó la atención o aquello que no entendimos, ¿no? Para que después profundicemos más en detalle eso que no entendimos, ¿no? Pueden buscar ayuda de los líderes, de los maestros, de los pastores, así, ¿no? Para que podamos entender mucho mejor la palabra. O pueden buscar en Google, ¿no? Es importante que nos hagamos preguntas mientras estamos haciendo nuestro devocional, ¿no? Nuestra lectura bíblica. Que nos reconocemos con el personaje de la historia, ¿no? Dependiendo del libro que tengamos. Cuando nosotros nos relacionamos con el personaje de la Biblia,
podemos recibir mensajes mucho más directos, ¿no? Que Dios nos está hablando a nosotros directamente, ¿no? La palabra de Dios es viva, ¿no? La palabra de Dios siempre está viva, ¿no? Está en nuestra actualidad. Meditemos en medio de la palabra, ¿no? Preguntémonos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? Ayúdame a profundizar. Reflexionemos en medio de lo que leímos, ¿no? Y hagámonos preguntas. Como por ejemplo, ¿hay algo en lo que yo pueda cambiar? ¿Hay algo en lo que yo debo imitar? ¿Hay algo en lo que yo leí que me puede hacer cambiar para estar más cerca de Dios? Otro consejo que le puedo dar es que terminen haciendo un resumen, ¿no? Haciendo un resumen de todo lo que yo acabo de leer, lo que ustedes acaban de leer en sus propias palabras para saber que entendí algo de lo que leímos, ¿no? Podemos escribir lo que Dios habló en nuestra vida, lo que entendimos en lo que leímos. Esto nos puede funcionar en nuestra vida, ¿no? O para dar el consejo a alguien. El siguiente paso es adoración, ¿no? Eh, Esta es una de las partes muy bonitas, ¿no? En el devocional, porque la música cristiana es muy linda, es relajante y aparte de eso podemos adorar a nuestro Creador, ¿no? Él nos creó para adorarlo, ¿no? Él nos creó para estar en constante alabanza hacia Él. Así que en el momento devocional que estemos, es importante que antes de acabarlo hagamos una alabanza, ¿no? Una adoración. Podemos en ese momento poner una pista, eh, poner alguna música que nos encante, que sea de exaltación a Dios, ¿no? De adoración a Dios. Bueno, si alguien sabe tocar un instrumento, también puede hacer eso y alabar al Señor, ¿no? Adorar al Señor. Ese momento que estamos orando es cuando le dejamos saber al Señor que estamos agradecidos porque Él existe, porque Él es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? ¿Puedes cambiar, Samerson, por favor? Es bueno terminar, como dijo Lois, en oración, ¿no? Es importante terminar en oración. No tiene que ser una oración larga, ¿no? Puede ser una oración corta para culminar nuestro devocional, ¿no? Con Dios, dando gracias por lo que Dios nos acaba de mostrar, dando gracias por lo que Dios ha mostrado en nuestra vida, dando gracias por simplemente lo que acabamos de conocer de Dios, ¿no? Que nos permita esa palabra que acabamos de leer de Él, que sea efectiva en nuestra vida, ¿no? Que nos edifique y que edifique a otros más, ¿no? Samuelson, si puedes cambiar, por favor. Entonces, para tener una cita con Dios o una relación, pasar o tener una cita con Dios, ¿es una necesidad o solamente es una buena idea si nos queda tiempo? Si alguien me puede responder eso, por favor. ¿Alguien? Lisa, ¿te gustaría responder esa pregunta? Yo puedo responderla igual. Ah, bueno, también, por favor. Pienso que tener, ¿no? Ese tiempo devocional con el Señor es una necesidad, ¿no? No es solamente una buena idea si nos queda tiempo, como nos venía explicando Loise, que es tan importante y tan necesario, ¿no? Ya decía como comer, como la necesidad de beber agua. Para nosotros los cristianos la oración es fundamental, ¿no? Es algo de lo que depende nuestra vida espiritual. Así como nosotros no podemos sobrevivir físicamente sin alimentación, ¿no? Y sin agua, lo mismo es con la oración, ¿no? Entonces se vuelve una necesidad constante en nuestra vida estar alimentándonos con Dios para alimentar nuestro espíritu, ¿no? Ahí acabaría entonces.
Gracias, Emerson. Muchas gracias por este tiempo, Luis y José Miguel. La verdad que fueron dos grandes verdades importantes, ¿no?, que debemos aplicar en nuestras vidas diarias. Ahora vamos a pasar con un testimonio a cargo de Evelyn. Te cedo la palabra, Evelyn. Bueno, hola chicos, no los puedo hacer parar acá para que se estiren un poco, estamos vía Zoom, pero yo les voy a compartir una pequeña parte ya de lo que ha sido mi proceso, por así decirlo, ¿no? Cómo es que Dios ha trabajado en mí. Y pucha, va súper enlazado en lo que nos compartieron, ¿no? En lo que los maestros